Salmo 125, los primeros versículos. Es un canto muy sencillo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Okay, pues vamos a orar para iniciar. ¿Quién nos quiere guiar en oración para iniciar el estudio de esta hora? Adelante, hermano. Bien, vamos a continuar hoy con la lección 7 que ya enviamos Messenger y ya repartimos ahorita. Entonces, vamos a ver lo que dice el material, lección 7. Antes de continuar con el tema que la carta de tomar, como consecuencia de la encarnación de Cristo, que fue el tema anterior, es bueno que veamos algunos puntos importantes que se derivan de la victoria de Jesucristo en la cruz y que debemos tener claros, pues tanto nuestra confianza como nuestra identidad con Cristo deben derivarse de este tema en particular. Es decir, nuestra confianza en Dios se deriva de todo lo que hemos estado viendo, nuestra confianza en Cristo. Dice, por lo tanto, veamos algunos pasajes que nos manifiestan la situación que vivimos actualmente, derivada de la obra de Jesucristo en la cruz. Y por eso hemos titulado esta sección El Salvador Victorioso. Ok, haciendo un breve resumen, hemos visto en Hebreos 2:14 que Jesús anuló el poder que tenía el diablo sobre la muerte. Esto da un principio que muchos cristianos pasan por alto cuando son inducidos en la moderna guerra espiritual, es decir, la situación actual del diablo y de Jesucristo. Vamos a ver Primera de Juan 3:8 para poder hacer este repaso y poder entender cuál es la realidad de las cosas de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Primera de Juan 3:8. Y bueno, pues vamos a empezar leyendo con nuestro hermano Salomón. Nos vamos en orden leyendo los versículos como van apareciendo en la lección. Primera de Juan 3:8. Ok, entonces dice, el que practica el pecado es del diablo. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es practicarlo, procurar mejorar, hacerlo más natural, digamos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Ok, y el principio es en Génesis 1:1, ¿verdad? El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir ¿qué? Las obras del diablo. Jesucristo se manifestó para destruir las obras del diablo. Ok. Aquí vamos entendiendo la obra de Jesucristo a la luz de esta situación que vimos cuando Hebreos 2 nos habló de que Jesús con su muerte anuló el poder que tenía el poder sobre la muerte, es decir, el diablo. Jesús aparece para destruir las obras del diablo. Lo que debemos entender de ambos pasajes es que el sacrificio de Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado. Y con ello muchas cosas más ocurrieron en la vida del creyente, tal como lo dice el apóstol Pedro en Hechos 10:38.
Vamos a ver Hechos 10:38 ahora con Salo. Hechos 10:38. Ok, aquí entonces Pedro expone en la casa de Cornelio la obra de Jesucristo a la luz del ministerio que él llevó a cabo de sanidad. Cuando dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Porque es parte del sentido de su encarnación. Jesús como ser humano fue ungido con el Espíritu Santo, porque tenemos que recordar que cuando Él tomó la naturaleza humana no tiene intrínsecamente el Espíritu de Dios, es decir, no lo trae por default, podríamos poner en términos actuales, sino que Él, para poder ser ejemplo para nosotros, tuvo que recibir el Espíritu Santo como nosotros lo hemos recibido. Ok, y entonces dice que con el Espíritu Santo no se escucha la... ¿Se escucha en este? Pero ahí en la transmisión. ¿No? Creo que pusimos... A ver, déjame checar. Vamos a hacer una pausa entonces. A ver, si alguien de los que está viendo la transmisión nos puede informar si se escucha, si nos alcanzan a escuchar, para saber ahí, para que revisen si ponen algún comentario. Ok, entonces a lo mejor lo que no está escuchando es en los audífonos que tienes. Ok, bueno, pero si nos escuchan los que están en la transmisión, gracias por su mensaje. Ok, bueno, vamos a continuar también lo que vamos viendo que nuestro hermano va checando ahí en la computadora. Estamos viendo que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y que anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ok, Jesús anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Hemos dicho un asunto muy importante. No hay un pasaje específico que nos instruya respecto del diablo. Lo que vemos son a lo largo de toda la Biblia pasajes, pero no tenemos un capítulo que se le dedique a él. Eso es una parte interesante. Lo que Pedro aquí señala es que Jesús anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, pero no vuelve a tocar en su discurso en la casa de Cornelio, no vuelve a tocar el tema del diablo. Entonces, lo que vemos en Hebreos 2 es que Jesús anuló el poder que tenía el diablo sobre la muerte, pero no vuelve a tocar el tema del diablo en realidad hasta ahorita que recuerden toda la carta. El asunto es que vemos estas partes y de ahí tenemos nosotros que formar nuestro concepto respecto de la obra de Jesús y la situación del diablo. Lo que Juan también señala, aunque él habla de anticristo, del anticristo en su primera carta, hace una mención. Jesús apareció para destruir las obras del diablo, pero el enfoque no está en el diablo. Por eso debemos conocer respecto de este tema a lo largo de la Biblia en diferentes pasajes. ¿Cuál es el punto de lo que ahorita nos está diciendo? Jesús anula o destruye, como señala en la Reina Valera, al diablo. En la Nueva Biblia de las Américas, anula el poder que tenía el diablo sobre la muerte.
lo que vemos en Juan es que vino a destruir las obras del diablo, y lo que vemos en Hechos 10 es que Jesús sanó a los oprimidos por el diablo. Ok, destruir las obras del diablo, sanar a los oprimidos por el diablo y anular el poder del diablo es lo que manifiesta nuestra libertad en Cristo. Es decir, esto conlleva el ser libres del pecado, de estar siguiendo al mundo, es lo que nos da la libertad en Cristo. Por esa razón, nuestra vida debe ser distinta. Vamos a ver Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Exactamente, que es otro pasaje que nos señala que actualmente está activo. Lo que, si nos enfocamos un poco en el tema del diablo, podemos comprender que desarrolla su actividad con limitaciones. Esa es la situación. Él no puede hacer ciertas cosas que la palabra nos señala, por ejemplo, no tiene poder sobre la muerte. Eso está en Dios, está en Jesucristo. Pero está buscando a quien devorar, significa que él aún sigue llevando a la gente a la oposición a Cristo, porque es lo que Efesios 2 nos dice, que éramos hijos de ira porque seguíamos la voluntad del que tiene el dominio, el príncipe de la potestad del aire. Entonces nos da pasajes de los cuales debemos comprender. ¿Está el diablo activo? Sí. El asunto es que por eso en Gálatas 5:1 tenemos una advertencia. Vamos a ver la advertencia que dice Gálatas 5:1. Ok, entonces aquí tenemos una advertencia de no volver al yugo de esclavitud. Es cierto, tenemos libertad en Cristo, Él ya nos la dio. Cuando dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿qué significa? Que podemos tropezar y volver a esclavitud. No está hablando de perder el pecado, pero ¿cuántos cristianos no viven sometidos al miedo? La semana pasada vimos que cuando Dios nos dio su Espíritu Santo fue para no estar en miedo, en temor. ¿Cuántos cristianos no vuelven al temor porque descuidan su libertad en Cristo y vuelven a caer bajo situaciones como alcohol, drogas? Finalmente viven una vida sometida incluso a la incertidumbre porque su fe no ha crecido. Entonces, está diciéndonos aquí que Cristo ya nos hizo libres, pero permanezcamos firmes para no someternos otra vez al yugo de esclavitud. Ok, vamos a leerlo ahora en Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16 para ver cómo lo expone Pedro, lo que es semejante a Gálatas 5:1. Ok, entonces, esta libertad que Cristo nos dio no debe ser pretexto para la maldad, como algunos dicen. Bueno, si ya soy salvo, ahora puedo vivir como quiera. Pues tenemos una advertencia aquí. ¿Qué pasa si yo, siendo cristiano, que en realidad no pensaría de esa manera porque he nacido de nuevo, pero como cristiano digo, bueno, ahora puedo vivir de cualquier forma, me dijeron que no pierdo mi salvación, vuelvo a esclavitud? Por eso lo que decíamos, cristianos amedrentados, cristianos derrotados, cristianos temerosos, cristianos que vuelven a caer en vicios, porque usaron su libertad como pretexto para la maldad y finalmente volvieron a la esclavitud. Ok, dice que no usemos la libertad como pretexto para la maldad. O pretexto para la maldad. Sí, la libertad es la que no debemos usar como pretexto para la libertad, sino como siervos de Dios. Esto dice es que es bueno,
Creo que no leímos un versículo o no anoté aquí un versículo. ¿Eh? Ajá. Ok, sino como siervos de Dios para servirnos unos a otros. Sino como siervos de Dios para servirnos unos a otros. Ah, perdón, es que era Gálatas 5:13, ¿verdad? Sí, me brinqué. Bueno, perdón, vamos a leer el párrafo de arriba. Destruir las obras del diablo, sanar a los oprimidos por el diablo y anular el poder del diablo es lo que manifiesta nuestra libertad en Cristo. Por esa razón nuestra vida debe ser distinta, pues como dice Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Esa es la parte que me brinqué, ¿verdad? Y luego me brinqué Gálatas 5:13. Bueno, fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Ok, ahora sí, ahí vamos en orden. Ya leímos Primera de Pedro 2:16, ahora vamos a leer Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Ok, aquí es donde nos dice que no lo usemos como pretexto para la carne, sino que nos sirvamos por amor unos a otros. Ok, entonces, y ya leímos 1 Pedro 16, dice, por tanto, podemos vivir de una manera que glorifique a Dios si en verdad entendemos la libertad que Cristo nos ha dado. Y es por eso que somos amonestados en Gálatas 5:13 y Primera de Pedro 2:16 a que no usemos esta libertad, y ahí como ya llenamos, ¿verdad? Como pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios para servirnos unos a otros. Ok, entonces ya vamos ahí en orden, ¿verdad? Dice, y aunque aún no hemos llegado al tema del nuevo pacto, tenemos ya una muestra de lo que Dios ha preparado para nuestra comunión con Él. Hay dos pasajes de Santiago, Santiago 1:25 con nuestro hermano Luis y Santiago 2:12 con Silvia. Ok, la ley perfecta, la ley de la libertad, porque estamos hablando de la libertad en Cristo, y Santiago 2:12. Ok, Santiago llama la ley del nuevo pacto o ley de Cristo, como se llama en otros pasajes, la ley perfecta, la ley perfecta, la ley de la libertad. Es decir, Cristo nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de la ley de Moisés y ahora estamos bajo la ley perfecta que es la ley de la libertad. Es cierto, este tema lo va a ampliar o lo va a tocar más adelante, unos capítulos más adelante, respecto del nuevo pacto. Ahora, esta obra de libertad nos debe llevar a una confianza plena en nuestra comunión con Cristo. Vamos a ver Romanos 8:34 al 35. Entonces uno lee el 34, el otro lee el 35. Romanos 8:34 al 35. Primero el 35, ¿no? ¿Qué es el 35? Ah, ok.
Ok, entonces, aquí en este pasaje es, a ver, ok, dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es que el que justifica. Ok, ¿quién nos va a acusar a nosotros o qué acusación tendrá validez si Dios es el que justifica? Luego pregunta, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Ok. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Ok, tomemos nota de lo que estamos viendo ahorita. Cristo nos ha hecho libres. Debemos cuidar esta libertad para no volver a la esclavitud. Pero finalmente pregunta, ¿quién nos va a condenar si Dios ya nos justificó? Estos pasajes rompen totalmente con el concepto de pérdida de salvación. Dios es el que justifica, ¿quién nos condenará? No depende de nosotros, depende de Dios. Pero luego dice, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará si Cristo murió y resucitó? Y además está a la diestra de Dios y además intercede por nosotros. Son aspectos que nos colocan, podríamos decirlo, en una situación de privilegio, donde muchos inmediatamente pensarían, pero entonces vamos a terminar haciendo lo malo. Por alguna razón, hay quien considera que el pecado humano sigue predominando, prevaleciendo en el ser humano, cuando la palabra nos dice, Cristo ya nos dio libertad. Ok, tenemos libertad, sí, y tenemos libertad para pecar. Sí, también por eso hay un llamado, porque podemos volver a caer en esclavitud. Esclavitud es al temor, alguna situación de nuestra vida que nos vuelve a someter y nos lleva a derrota. ¿Por qué? Porque si hay una responsabilidad en nuestra parte, tenemos que ser buenos administradores de la gracia que Dios nos ha concedido. Pero eso no significa que Dios nos deje caer y perdernos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por eso sigue diciendo, dice, luego cierra este tema señalando triunfalmente los versículos 38 y 39. Vamos a leer el 38. Ok, ya son 38 y 39, ¿verdad? Puntos. Bien, entonces nos está diciendo, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? Podemos caer, sí, pero ¿nos dejará Dios perdernos? Porque ese es el punto. En realidad, quien nos mantiene a nosotros, quien nos sustenta dentro de la salvación es Dios. Pero noten cómo delega en nosotros la responsabilidad de ser, valga la redundancia, responsables con nuestra salvación. Entonces dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ¿por qué? Porque Jesús ha dominado sobre ello. La muerte no nos puede separar del amor de Dios, ni la vida tampoco, ni ángeles, ni principados, entiéndase ahí demonios, ni los ángeles que permanecen con Dios, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, es decir, el futuro, lo que ha de venir, ni los poderes, ahora sí, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada, incluyendo al diablo y a nosotros mismos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el punto por el que estamos viendo esto? Porque vimos que Jesús finalmente dice que es el que nos ha dado salvación, el autor de nuestra salvación. Dice que es el que santifica y nosotros somos los que somos santificados. Nos coloca en el punto de la santificación. Y al decir que Jesús nos santifica, no está hablando de una acción pasiva. ¿Cómo es la acción pasiva? Algo que ocurre, podríamos decir, de una manera en la que no nos damos cuenta, está ahí sin verse activa, pero ya puso su obra. Yo te santifico y ya. No, sino que está obrando en nuestra santificación de manera activa. Por tal razón nos coloca en el punto de la libertad en Cristo, de la libertad que nos llama a no volver a la esclavitud, porque nadie nos va a condenar y nadie nos va a acusar, porque Dios justifica y Cristo murió y resucitó, es decir, su salvación es efectiva y su poder es más allá de una mera posición delante de Dios, sino que es toda la acción de la santificación. No sé si queda claro este punto. La obra de Cristo nos está llevando a santidad. Y aun cuando nosotros podemos ser irresponsables, Cristo nos está llevando hacia adelante en la santificación. Por eso intercede por nosotros y por eso Él está obrando en nuestra santificación. Pero hay algo más. A esta reseña de la obra y victoria de Cristo y al tema de la acusación, debemos agregar Apocalipsis 12:10. Seguimos con nuestro hermano Salomón, Apocalipsis 12:10. Ok, y creo que en la Reina Valera aclara arrojado a la tierra, o es el versículo siguiente. Pero dice entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Ok, entendemos que este es un evento que ocurre en la salvación en el momento que Jesús muere y resucita. Momento en que Jesús muere empieza el nuevo pacto. Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, el Mesías. El reino de Cristo empieza cuando Él muere en la cruz. Resucita, y podríamos decir, que entre que muere resucita, empieza su reino. Porque, ¿qué ha ocurrido? ¿Quién dice? Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa, delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado, ha sido echado fuera de la presencia de Dios. Por eso el pasaje dice, ¿quién acusa ahora? Ya no hay armas. Algunos cristianos viven bajo el concepto de que el diablo, cuando fallan delante de Dios, el diablo inmediatamente va y le dice a Dios, ve, está fallando tu hijo. Pero la palabra nos dice que la obra de Jesús va más allá con respecto de la acusación. ¿Que puede hacerte caer el diablo? Sí. Puede hacerte resbalar y nuevamente tú mismo eres acusado delante de Dios por tu propia conciencia. Sí, pero el diablo no está cumpliendo esa función. Ha sido arrojado, ha sido echado fuera. De hecho, los versículos previos nos dicen que hay una guerra entre Miguel y los ángeles y el diablo y sus ángeles peleando y entonces no se halla lugar para el diablo.
porque no se haya lugar para el diablo, porque Jesús vence en la cruz. Es parte de la victoria de Jesucristo. Ahora, agregando a eso, Apocalipsis 1, 17 al 18, vamos a ver qué nos dice. Ok, dice el pasaje, cuando Juan se encuentra delante de Jesús en Apocalipsis 1, dice que cuando Juan lo ve y cae como muerto a sus pies, entonces Jesús pone su mano derecha sobre él y le dice, no temas. Ok, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Ok, da muestra de su victoria sobre la muerte. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. Y tengo las llaves de la que de la muerte. Ok. Tengo las llaves de la muerte, lo que acabamos de ver. Jesús en Hebreos 2 anula el poder del diablo sobre la muerte. Tiene las llaves de la muerte y del Hades, con H, no como la bebida, ¿verdad? Que es la región de los muertos en la mentalidad griega, el Seol en la mentalidad hebrea, el infierno en la mentalidad latina. ¿Ok? Aunque el infierno es un concepto todavía un poco distinto en algunos aspectos, pero dice, por lo tanto, la muerte aguarda ser destruida. Ok, Jesús tiene ya la autoridad sobre la muerte y por eso lo que nosotros debemos comprender es que vivimos en la confianza de que el día que Dios quiera llamarnos a su presencia, lo hará por su voluntad. Pero no estamos nosotros expuestos a que esto ocurra por parte del diablo, sino de Dios. Ok, vamos a ver primero a los Corintios, dice, por lo tanto la muerte aguarda ser destruida cuando sea su tiempo, pues siendo nuestra enemiga, bueno, vamos a ver primero a los Corintios 15, 26. Sigue nuestro hermano Rudy, ¿verdad? Primero a los Corintios 15, 26. Ok, entonces, esta tendrá su final tal como lo dice este pasaje. La muerte es el último enemigo que será destruido, vamos a ponerle destruido. No el diablo, sino la muerte. La muerte es nuestro enemigo, nuestra enemiga, pero está bajo la autoridad de Cristo. ¿Ok? Vamos ahí mismo en 1 Corintios 15, vamos a seguir ahora con el versículo 54 y 55. Ok, entonces dice que por lo tanto, una vez que hayamos sido resucitados con Cristo, y lo pone en estas palabras el pasaje, este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción. Ok, ¿qué es corruptible? Que se echa a perder. Nuestro cuerpo que se echa a perder se va a vestir de lo que no se echa a perder. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Parte de nuestra esperanza por la obra de Cristo. Lo estamos ampliando, de hecho, todo esto que nos lleva a esta confianza en Cristo. Se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Ajá, inmortalidad. Nuestro cuerpo ya no va a morir. Por esa razón viviremos eternamente porque tendremos un cuerpo inmortal. Inmortal e incorruptible. Entonces, cuando esto haya pasado, que nosotros, en otras palabras, o hayamos sido resucitados, o si Cristo volvió cuando estábamos vivos,
vuelve en este tiempo, cuando aún estamos vivos, somos transformados. Cuando una de estas cosas haya ocurrido, dirá, se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Ok, es un canto, no vi de hecho en dónde está centrado, pero está obviamente en el Antiguo Testamento. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Es un canto de triunfo. ¿Dónde está tu poder, muerte? Cuando haya pasado la obra de resurrección que Cristo ha traído. Ok, cuando esto haya ocurrido, noten esto, digo, finalmente esto nos debe ubicar en un concepto claro. Cuando nosotros hayamos resucitado, la muerte va a ser vencida, que es el último enemigo en ser destruido. La muerte será destruida. ¿Qué significa? Que la segunda venida de Cristo, la resurrección de los creyentes y el final de todo, porque el último enemigo que será destruido no es el diablo, es la muerte, significa que es un solo evento. No hay un evento posterior a cuando Cristo venga y nosotros seamos transformados y nos lleve con él. Porque el diablo, de acuerdo a la mentalidad de que viene un reino milenial posterior, el diablo aún sigue sin ser sentenciado. Entonces nos está colocando en que esto es el último evento donde el diablo ha sido condenado y donde la muerte es vencida y entonces es el fin de todo. Es un solo evento, no una serie de eventos que lleva milenios, un milenio por lo menos. Ok, pero volviendo al tema que estamos viendo, la importancia de todo lo que estamos señalando se da por el hecho de que debido al desconocimiento, muchos cristianos llegan a menospreciar la obra de redención de Cristo y la posición en la que Dios nos ha colocado, ya sea porque se tiende a pensar en el esfuerzo personal para alcanzar la santificación, es decir, yo voy a ser santo por mis obras, yo dejo esto, yo dejo aquello, yo soy el que decide, yo me convierto en alguien santificado. Y yo soy victorioso ante el pecado por mis decisiones y esfuerzo. O porque se abusa del concepto de libertad en Cristo, que en realidad aún no ha sido comprendido. Cuando dicen, entonces si no pierdo la salvación y soy libre, pues puedo vivir como quiera, finalmente me voy a ir al cielo cuando Cristo vuelva. El que piensa así aún no ha nacido de nuevo. Entonces tenemos que tener clara la obra de Cristo. Ahora hay un punto importante. Finalmente, apenas vamos en el capítulo 2 de la carta y todo lo que Dios va a obrar en nosotros para que no volvamos al pecado, viene en los siguientes 11 capítulos. Ok, entonces vamos a ir viendo todo lo que la palabra nos va llamando. Dice, es por eso que el siguiente tema, el que somos guiados en la carta, tiene que ver con la lucha que ahora nosotros mantenemos en nuestra propia vida. Es decir, para poder responder a esos temores o a esas objeciones de que ya tenemos garantizada la salvación, de que ya hemos sido puestos en un punto donde Cristo nos santifica, donde ya ha quitado, anulado el poder del diablo y que finalmente está destruyendo Jesús sus obras, tenemos que conocer el siguiente tema. Nosotros mantenemos luchas en esta vida. Eso es una realidad, pero debemos pelear con el panorama correcto. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Vamos a Hebreos 2, ahora sí, volviendo a la carta donde nos hemos quedado, y vamos a leer los siguientes dos versículos de que no hemos visto. Hebreos 2, 17 al 18. Son los últimos dos versículos de este capítulo. Hebreos 2, 17 al 18. ¿A quién le toca? ¿Soy? Sí, ¿verdad?
Ok, Jesús, vamos a ver lo que dice aquí. Cristo ha participado de sangre y carne, es decir, de un cuerpo humano tal como nosotros, y fue perfeccionado como nuestro Redentor, es decir, que tenía que adquirir la figura correcta del Redentor. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Ok, tenía que ser hecho en eso hacia lo que se refiere. Por eso el versículo 17 nos dice que Jesús tenía que ser hecho semejante. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, este tema ya lo hemos visto, en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote. ¿Qué característica le da ahí? Misericordioso, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer eh, propiciación por los pecados del pueblo. Ok, entonces Jesús tenía que ser semejante a nosotros en todo para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Jesús solo podía ser nuestro sumo sacerdote al hacerse hombre. Dado que la carta está dirigida originalmente a cristianos de origen hebreo, podían identificar al sumo sacerdote con su función de hacer propiciación por los pecados, lo cual está establecido por Dios en Levítico 16 del 5 al 28. Ahora, esto lo voy a leer yo, no porque no quiera que lean más, pero lo voy a hacer por lo extenso del pasaje. Ok, Levítico 16. Levítico 16, los versículos 5 al 28. Lo voy a leer por el hecho de que debemos darnos una idea de cómo era todo el tema de la propiciación por los pecados. Dice, aunque hay algo un poco previo, dice en el versículo 5, Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, es decir, por él, por Aarón mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa, por él como sumo sacerdote y los demás sacerdotes. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado, es decir, lo matan y lo ponen en el altar. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío de expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, del altar de incienso, del altar de oro, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo al lugar santísimo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, es decir, la tapa del arca que estaba en el lugar santísimo, no sea que Aarón muera, debía estar lleno de humo. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, es decir, iba a hacer esto, eso, rociar.
También delante del propiciatorio rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo. Si se dan cuenta, primero fue el sacrificio por él mismo, ahora el sacrificio por el pueblo. El pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanecerá con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga para que haga expiación por sí mismo y por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar, el altar donde se hacen los sacrificios, el de bronce, por todos los lados, y con su dedo rociará sobre él de la sangre 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo al que iban a enviar al desierto. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Vaya notando la comparación con la obra de Jesús, tanto el que muere como el que es enviado al desierto, es decir, Jesús muriendo y llevando él solo nuestros pecados. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo y las dejará allí. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, que es en la fuente de agua a la entrada del tabernáculo. Se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado, y el que soltó el macho cabrío como macho cabrío expiatorio, lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Entonces el que los queme lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, porque Jesús fue sacrificado fuera de la ciudad. Ok, noten, ese es el sistema que cada año debía hacerse por el perdón de los pecados del pueblo. Esto hacía el sumo sacerdote, es lo que hace Jesús. Hay una relación en este aspecto que no debemos pasar por alto. Dice, con esto, volviendo ya al material, la carta está introduciendo el tema de un nuevo pacto, pues hay un nuevo sumo sacerdote, distinto al que los israelitas tenían en la descendencia de Aarón en el antiguo pacto. Pero hay dos características del sacerdocio de Cristo que destacan en este versículo. Ya las escribimos, vamos a ponerlas nuevamente. ¿Cuál es la primera? Misericordioso. Y la segunda, fiel. Misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen. Es decir, Él no se va a apartar de lo que respecto a lo que Dios ha establecido. El versículo 18 nos aclara la razón de estas dos características. Pues por cuanto Él mismo fue que tentado. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, ¿ok? Es poderoso para qué? Socorrer. Ya un día me imagino a Zoe dando aquí ese estudio, ¿verdad? Unos años. Ok, para socorrer a los que son
tentado. ¿Qué es lo que va a transformar nuestra vida para no volver a ese temor de que como ya soy salvo puedo hacer lo que quiera? Somos tentados, pero tenemos un sumo sacerdote misericordioso y fiel que se compadece de nosotros y nos puede socorrer. ¿Ok? En las palabras dirigidas a la iglesia de Corinto, vamos a ver 1 Corintios, olviden ahí donde dice 1 Corintios. Segunda a los Corintios 8:9. ¿A quién le toca leer? ¿A Luis? Ok. Ajá, segunda a los Corintios 8:9. Ok, este pasaje es semejante. Conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Como Pablo está hablando de la ofrenda en este tema, entonces toma el ejemplo respecto a riqueza y pobreza. Como el autor a los Hebreos está hablando sobre el sumo sacerdocio, toma el ejemplo en cuanto a ser tentado. Entonces se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y tenemos que entender el concepto de riqueza aquí, que no es ser millonarios ni tener mucho dinero, sino tener vida eterna. Este tema, Jesús como sumo sacerdote y su identificación con nuestras luchas para ser misericordioso, es el tema que iremos viendo en la carta. Lo va a tomar de aquí al capítulo 10. Pero para ello, Dios, bueno, de hecho hasta el capítulo 12. Para ello, Dios nos ha de establecer un panorama muy amplio, por lo cual el capítulo 3 llegará a ser muy interesante. ¿De qué manera introduce este tema? ¿Cómo nos va guiando? Bueno, vamos a verlo la próxima semana, si Dios nos concede. Vamos a empezar con el capítulo 3, aunque pueden irlo leyendo en sus casas. Ok, entonces, pues bueno, vamos a concluir por hoy. Hemos tenido varias peticiones de oración en la semana y bueno, yo espero que estén orando por ellas, por la salud de nuestras hermanas Elizabeth, Carolina, nuestro hermano Paco. Si se me pasa alguien, bueno, también me pueden recordar, pero tenemos que estar orando por cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, principalmente quienes están delicados de salud. Entonces vamos a terminar orando. No sé, pero perdón, se me olvidó preguntar, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí soy? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a concluir y vamos a orar para terminar el estudio de hoy y después la transmisión. Padre, te damos gracias por tu bondad hacia nosotros, porque lo que hoy vimos, en realidad, Padre, manifiesta tu gracia de una manera que no podemos nosotros imaginarnos como seres humanos si no lo leemos en tu palabra, Señor, porque todo lo que estamos viendo, Señor, realmente nos coloca a nosotros en una posición en la cual ya anteriormente el pasaje nos dijo una salvación tan grande. Por eso tenemos que ser conscientes de cómo debemos vivir en este tiempo, y lo que estamos aprendiendo en esta carta debe llevarnos primeramente a no vivir en temor, sino con la confianza de que Jesucristo es poderoso y es fiel sumo sacerdote misericordioso para socorrernos en medio de la tentación y de nuestras luchas, porque Él mismo está intercediendo por nosotros. Por eso, Padre, nosotros te pedimos que tú sigas obrando en cada uno de nosotros y te damos gracias por esta obra que Jesucristo sigue llevando a cabo en nuestras vidas para que nos mantengamos firmes, para que sigamos caminando y no volvamos a la esclavitud, Señor, para que ninguno de nuestros hermanos, Padre, sea nuevamente esté cayendo, Señor, atado por el pecado, sino que se mantenga firme, Señor. Que tu gracia, tu misericordia siga siendo sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por tu bondad. Te damos gracias por tu cuidado. Y te pedimos que tú lleves a cabo tu obra con poder en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo tu cuidado, Señor. Y gracias, Padre, por la comunión que como hermanos tenemos, Señor.
no te apartes de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te estamos rogando todo esto. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios por este estudio. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Que el Señor les bendiga a cada uno.